apply your knowledge in this moment when you are reading the text. Okay. Don't speak in Spanish, please. Okay, very good. So let's begin. Pay attention. A ver. Mm, I need speak with you for ask you a favor. My teacher writes in the, how do you say tablero? In the board. Blackboard? Board. In the board nomás. What does that mean in blackboard? Blackboard. You can say blackboard if the board is the color black, no? Ah, okay. But now the board, every board are white, so it's better when you say board, no more. Okay. Mm, my teacher writes in the board uh, what I don't understand very well. Very well. Because I could not come to school yesterday. And he explains the lesson for lesson the lesson for two. I don't know. We do the exercise in class. I have this problem because I cannot do it. The teacher needs this test, no sé, task, at 2 p.m. And I need your help because this phrase I don't know. I don't understand, Carolina. This phrase. Dice, I need your help porque sé que tú entiendes bien. Porque sé que tú. Esa parte. No, How do you say saber in English? no. I know. I Understand? know, because I know To understand. you understand. You understand the lesson very well. Very good. Okay. That's good. Very well. And understand very well. I have to use the pencil for write in the board the phrases and phrases. That's all. Hasta ahí llegué. I finish. Okay, continue. No problem. Okay. My friends have that copied what I copied. Copy. Okay. What I write for the teacher. I don't know. How do you say dar in English? Dar give. Give. Okay. The teacher give me. Okay. Give me my good qualification. Okay. My mother
My mother going to very happy because I study. What's the meaning apoyar? In the last class, apoyar, support. Support. Entonces, my mother going to very happy because I study for support. Support brothers. So Yeah, no problem. Brothers, no more. Brothers, my in the university. No, apoyar a mis hermanos. Brothers, mine, no? Mine. Mine or mine? Or mine? Continue, no problem. Okay. They, bueno, future, true, puedan, future. How present. do you say poder in English? No, future or present, puedan. Can, poder, can or could. Present, can. Can. Entonces, they can finish the career profession, career to I don't know. Finish, I don't know. Dice professionals. Be professional with me. Okay. I will help my brothers what they see, what their will be excellent professionals, excellent professionals. Okay, no problem. Very good, excellent. Okay, that's good. It's a very, very good reading. Okay, so continue. Who wants to continue after Angelita? Who told? Say me. Okay, Sarita. Sarita. Very, very good. Congratulations. Oh, moment. Okay, so pay attention, no? Everybody pay attention because maybe you can find different mistakes or you can find understand different things and uh, you can read better, no? Okay, continue. Let's begin, Sarita. Okay, so I need to talk to you to ask you a favor. My teacher writes on the board what I don't understand very well because I couldn't come to school yesterday and he is no he explains a lesson for us to do an exercise in class. And I have this problem because I can do it.
The teacher needs that homework at 2 p.m. and I need your help because I know that you understand that lesson very well. I also had to use the pen to write the sentences on the board, and my friends had to write or to copy what I am writing so that the teacher gives me a very good grade or score. Mm, my mom is going to be very happy because I I I am studying to support my brothers in the university and they can also finish a career and be professionals like me. I will help my brothers so um, so that they are excellent professionals. Very good, Sarita. That's good, excellent. Thank you. It's very, very excellent. Very, very good. Okay, so Daikin and Andres, who wants to continue? Boy. Okay, very good, Daikin. Let's begin. Okay. I need talk to you. Mm, Caro, Yeah, eso no, tell me no in la. English, how do you say para pedirte un favor in English? That vocabulary is in the last classes. No, we were reviewing the vocabulary, and that word was in that vocabulary. So No, I don't know when to say para pedirte un favor. okay, when you want to say para pedirte un favor is ask for help. Okay, Okay, ask for okay, help, ask a favor. okay. Entonces, I need talk to you, ask for help. My teacher write on the table. Table is in Spanish mesa. In English, tablero is board. Board. Okay, sorry. My teacher write on the Board. board or Board. board? Board. Board? Mhm. Board. Okay. Mm, my teacher write on the board what I do not understand very well because I could not come at the school yesterday and
Hmm. He okay, explain. Yeah. He explained a lection what we mm, what we hagamos, Caro. In present. In present. How do you say hacer in English? Hacer es do. No, yeah, we do. Do? Yeah, very good. In Okay. Spanish, we have to change the way in the word, no? But in English, the verb is the same. Okay. Entonces, lección what we do, the exercise in class 4. And I have that problem because I cannot do it. Professor. The teacher need that Caro, ¿cómo fue que me dijiste que era tarea? Perdón. In English, how do you say How do you say tarea? tarea? In English, task. Task. Okay. Bueno, the teacher need that task at 2 o'clock in the afternoon, and I need your help because I know you understand very well this lesson or that lesson. That lesson. Add lesson. I to have what use the pencil for write on the board the sentences and my friends they have to copy what I write so what the teacher give me very good qualification for. My mom will be very happy because I
Ve, very happy, me salté un renglón. Happy because I study for support my brothers in the university and they can to finish a race. And be professionals. I don't know, say como yo, Caro. Like me. ¿Cómo, Caro? Like me. Like me? Yeah. Okay. Entonces, professionals like me. I will help to my brothers what there is excellent professionals for. Okay, that's good. Excellent. Okay, so finish the reading with Andres. Andres, continue. Okay, Let's begin. No problem. I speak, I need to speak with you. Ask for help. My teacher write in the board. Lo que yo no entiendo muy bien. In English. Because In English. How do you say lo que? In English, when you want to say lo que, no, you use the word what. What is a connector in Spanish? Lo que. What? lo que, okay. A ver, ¿dónde voy? My teacher write in the board what I don't know very good. Because I don't I don't go at the school yesterday. And he explains a lesson because we do the exercise in class and I have its problem.
because I don't have. Have hasta hacer, ¿verdad? Continue, no problem. Okay. The teacher need task at the 2 p.m. and I need your help because I understand very good the lesson. And I have I have the I have the I have your pen for write in the board. Oraciones, I'm sorry, Carol. Sentences, phrases. Sentences. Sentences in the and my friends have copy what I write for the teacher. Very good qualification. My mother is very happy because I study I study apoyar. Apoyar y the synonym can be help or support. Help or support. You choose. Okay. Because I study for help my brothers the university and they can finish the professional career and I help my brothers because they the professional excellent. I'm sorry. Okay, very good. Congratulations, everybody. No, I am very, very happy for you because
you try to understand, you try to apply everything we learned in another classes, okay? So, I have to review with you sentence for sentence, okay? Because I need you to remember everything we studied in the last levels, no? In the last weeks, in the last classes, no? And in the next time, you can read better, no? You can read with any mistakes, okay? So, Angelita, read me the first sentence. Yo necesito hablar contigo para pedirte un favor. Read me only first sentence in English. Okay. I need speak with you. Ay, regálame un ratito, es que como estoy manejando, espérame, me atrapé. No problem, no problem. Espérame. Es que hay un trancón terrible. Okay, no Y problem. a ver, segundito, aquí, No aquí ya me problem, atrapé. no problem. Okay. I need speak with you for ask you a favor. Okay, so when Angelita tell us, I need a speak. Don't forget, need is a verb family too. Yeah? Need to. Don't forget, need, have, like, want. It's verb, or those are verb family too. No? When you use those verbs, you have to use the word to between two verbs. So the correct reading is I need to. I need to. So I need to speak with you. It's fine. But it's better I need to talk to with you or I need to talk to you. Because when you use speak or talk, you use speak when you speak about general situations. And you use talked when you want to say something another person, no? So in this case, you are organize your message to another person. So it's better use talk to. Don't forget. So I need to talk to you, or I need to speak with you. It's fine. No, two sentences are correct. So I recommend you better. I need to talk to you. Angelita told us for ask a favor. For ask you a favor. Don't forget, in the last class, in the fourth topic in this book, don't forget when you want to introduce a purpose, no? Propósito. And your purpose is a verb, nor substantive, not noun, only verb, you have to use the connector or the preposition to, no for. Don't forget. So you can't say for ask. No, it's incorrect. So the correct sentence is
I need to talk to you to ask you a favor. Don't forget, I need to talk to you to ask you a favor. Okay? Do you understand, Angelita? Do you remember? Okay. Don't forget, if you want to introduce a verb, you have to connect, you have to express your purpose. No? If your purpose is a verb, is an activity, you have to use to, not for. Okay, that's good. Continue. Sarita, read the second sentence in English. Mi profesor escribe en el tablero lo que yo no entiendo muy bien. Okay. My teacher writes in the board that I don't understand very well. Okay, Sarita, that's good. My teacher writes. Don't forget use the S in the final verb when you express sentence in simple present and the subject or the principal actor is a third person, no? My professor, if you want to change a pronoun, you have to use he. He is a third person. So don't forget when you read, when you speak, please mm, use a pronunciation, a strong pronunciation with the final verb with S, no? My teacher writes in the board. Okay, in this part, lo que. Sarita says that. No, that is not correct. That, in this case, in this test, you don't use What? that. No. What is lo que in English? What? 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 I don't What? understand Okay. very well. So I hear you that. That is incorrect. What? Please, a strong pronunciation, no? Because I understand other thing. Okay. My Okay. teacher writes in the board what I don't understand very well. I don't understand very well. Because this sentence is simple present. Entender in English, understand. No entender, simple present. I do not or I don't understand very well. Okay, very good. Daikin, porque yo no pude venir a la escuela ayer. In English, porque yo no pude venir a la escuela ayer. Because I could not come at the school yesterday. Okay, very good. Because I could not or I couldn't, no, with you want to use contractions, no problem, or normal. Because I could not or because I couldn't come. Come in English, in Spanish, venir. You can't use the preposition at. No. A la escuela. You want to express the direction, no? So in this case, if you want to go a place, no, you have to use the preposition to, nor at. At, remember the preposition at. You can use that preposition when you want to express cerca, junto a, no, temporal, junto a, or in the hour, or the different times in the day. For example, at night, at noon, at midnight, or you want to say the hour at 2 p.m., at 3 p.m. But
when you want to express you go to a place, you have to use to, no more. So the correct form is because I couldn't come to the school yesterday. Don't forget, Daikin. Ok. Andrés, y él explica una lección para que nosotros hagamos el ejercicio en clase. In English. And he explains the lesson ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que miro apuntes. Don't forget. You express or you read in your way. No problem. And he explains the lesson. ¿Para qué? Claro, ¿para qué no? Okay, no problem. So, in this sentence, you are applying the first topic this book. The first topic, the title of this topic in this book is the purpose. What for? The purpose. When you want to express the purpose, no? You use the investigation question, what for? So, if you remember the different ways you can answer that investigation question, you have to apply to when you want to express your purpose with a verb or an action. For example, what do you study English for? What do you study English for? For example, you can answer with a verb, with an action. To speak in English. Okay, that is a first form. Or you can say in order to speak in English. Okay? And another form, you can use the noun. For my family, for my mother, for me, no, for money. I learn English for money because you can use for when you express a noun, a substantive. Okay? So, when you want to express the way para qué, you can use for and to. Do you remember? For example, in this case, you can say, and he explains a lesson for us to do the exercise in class. Do you remember? For us to do the exercise in class. You can join for and to. For, and you use the person, no? The actor. But you can't use the subject, no? Do you have to use the pronoun, the object pronoun? Me, them, him, her, us. Don't use I, she, he, it, no. So the correct form is, he explains a lesson for us to do the exercise in class. Sarita did it in this form, in this way. But Angelita, Daikin, Andres don't remember the way for to, okay? Do you remember? Do you understand me?
Can you repeat please in what sentence? Okay, so the sentence is, he explains a lesson for us to do the exercise in class. Okay? For us to do the Okay. exercise in class. Okay, very good. Okay. Do you remember, Andres? Do you understand me? So, Hola, hola, ¿me escuchas? yeah, I hear you very well. Continue? Do you understand me? The explain? No. Okay, I do the Spanish capsule. Ok, mira Andrés, en la primera clase que hicimos en este libro, cuando utilizamos la investigation question ¿para qué? Habían varias formas de responder. Todo este texto está orientado a esas formas ¿para qué? Y para que usen el para que expresen propósito, pero en diferentes formas. Acuérdense que para yo expresar o responder mi propósito, podía responderlo con un verbo. Por ejemplo, les estaba dando el ejemplo. Si yo hago la pregunta, ¿para qué tú estudias inglés? Teníamos muchas formas de responderla. Podíamos decir, para hablar inglés. ¿Para qué tú estudias inglés? Para hablar inglés. ¿Cómo lo decíamos? No podíamos decir for speak English. No, porque for y to significan para, pero hay que saberlos aplicar. Dijimos que to se utiliza cuando yo voy a introducir verbos. Entonces, mira, por ejemplo, en la primera oración cuando decían para pedirte un favor, ese es un propósito. Yo no puedo decir for ask a favor, no puedo decir eso. Tengo que decir to ask a favor. ¿Listo? Otra forma era cuando introducíamos un verbo que decíamos in order to speak English, con el fin de hablar inglés. ¿Para qué tú estudias inglés? Con el fin de hablar inglés. Podíamos hacer esa otra forma. Ahora, ¿cuándo utilizábamos el for como palabra para representar para en nuestro español? Cuando íbamos a dar un propósito con un nombre de un objeto, de una persona, de una cosa, con un sustantivo. Por ejemplo, ¿para qué tú hablas inglés? Por mi mamá, por mí. Ahí sí no podíamos utilizar to, teníamos que utilizar for my mother, for me. Por el dinero, for the money. Por el viaje, for the trip. ¿Cierto? En ese caso utilizábamos eso. Y había una forma, la última que yo les expliqué, que les dije, ustedes pueden unir el for y pueden unir el to en las formas para qué del español. Eso es un propósito. Entonces, cuando tú me dices, para que yo, para que tú, para que ella. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos for y metíamos a la persona. Entonces decíamos, para que ella. Pero yo no puedo utilizar las preposiciones con los sujetos que arrancan la oración. No puedo decir for she, for I. Eso no lo van a encontrar jamás. For we. Eso jamás en ninguna parte lo van a encontrar. Tienen que utilizar los pronombres objeto. ¿Qué son los pronombres objeto? Acuérdense que eran las mismas palabras o los mismos pronombres que dicen yo, tú, él, ella, pero que cambian en inglés para que digan que son las palabras que están después de un verbo o a quienes se les dirige una acción. Esas son las que se pueden usar para expresar a las personas si les anteponemos la palabra for. Entonces, para decir porque yo, diríamos for me, perdón, para que yo, for me, para que ella, for her, para que nosotros, for us, para que ellos, for them. Y luego teníamos que introducir al verbo, mire, hagamos el ejercicio. Como es un verbo lo que vamos a introducir, después de la persona entraba la otra parte, el tú. Ahí estaba la forma para qué. Para qué. Entonces, for us to do the exercise in class. Ahora sí me comprendes, Andrés. Exacto, entonces no se olviden. Y muchos, la única persona que me hizo el for to fue Sarita. Pero los demás, cuando encontraban el para qué, tú me decías because jamás va a ser un para qué, es un por qué. Jamás.
y el para qué siempre va a ser for la persona y el to que se mete para introducir al verbo. Esas son las formas para qué. Y por eso aprendimos lo que fue en esta primera lección, los propósitos. ¿Listo? Y cuando yo voy a introducir algo que diga para tal cosa, tengo que darme cuenta qué es lo que meto después del para. Si es un verbo o si es un sustantivo. Porque la mayoría me colocaba for, donde encontraba la palabra para. Y no es así. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Espero que todos me hayan comprendido esa parte. Muy bien, entonces miren, vamos a leer hasta aquí. Perdóname. Dime. O sea, ya ahí tú es la oración es he explains a lesson to ask. No, to us no. Primero va la persona, para que nosotros. For us, primero. For Ask. ask. For us, no. For ask no es el verbo. Es for us. For Nosotros, us. el nosotros que va después del verbo. US, for us, mejor dicho. For us. Ajá, sino que se dice for us. Sí, for us. Es muy diferente as a decir ask. Mira mi pronunciación. As, ask. Muy distinto. For Yo le us, cambié. Okay, for us to do the exercise. ¿Ya? Para que nosotros, es como que dijéramos para nosotros que hagamos. Así. Algo por el estilo. Si lo fuéramos a traducir textual con nuestro español. Pero como no vamos a españolizar el inglés, así funcionaría, ¿cierto? For us to do the exercise in class. Entonces, miren dónde vamos. Dice, I need to talk to you to ask a favor. My teacher writes in the board what I don't understand very well because I couldn't come to the school yesterday. And he explains a lesson for us to do the exercise in class. ¿Ok? Muy bien. Angelita, read the following sentence. Y yo tengo ese problema porque no puedo hacerlo. I have that problem because I cannot do it. Muy bien. Muy bien, very good. And I have that problem. En las otras veces me decían this problem. Una cosa es this. Cuando usted dice este problema, acuérdense, demostrativos. This problem. Pero si digo ese, me está dando la expresión de algo lejano. That problem. Because I can't or I cannot do it. I have that problem because I can't do it. Muy bien. El profesor necesita esa tarea a las 2 de la tarde. El profesor necesita esa tarea a las 2 de la tarde. Sarita. ¿Sarita no está? Ya. The teacher needs that homework at 2 p.m. or 2 in the afternoon. Ok, very good. The teacher needs, no se olviden de la S, the teacher needs that homework o task. Homework, tarea en casa. Task, tarea. ¿Listo? At 2 p.m. o at 2 o'clock in the afternoon. Puede ser también, no hay problema. Muy bien. Daikin, y yo necesito tu ayuda. And I need your help. ¿Listo? And I need, ahí ya no hay S. And I need your help. Andrés, porque yo sé que tú entiendes muy bien esa lección.
Espérame, me ubico que me perdí. Porque yo ¿Dónde sé está? que tú entiendes muy bien esa lección. Why? Why no, porque no me están preguntando. Why es cuando yo hago una pregunta. El porqué de razones no es why. Why es para preguntar y ahí no están preguntando. Ujú. ¿Cuál es el porqué que da la respuesta? Un- understand es Understand es entender. Sí, pero dámela lo demás. Porque yo sé. ¿Cómo digo eso? Porque yo sé. Andrés. ¿Se fue Andrés? hola, hola. Ah, ya, perdón. Hola, ¿Cómo se dice por qué? No es para qué, es por qué. Pero no por qué de pregunta. La respuesta que se da al why. ¿Cuál utilizábamos? Claro, él se desconectó. Ah, bueno. ¿Se salió ahorita? Pues sí. Bueno, entonces, ¿cómo digo porque yo sé, Daikin? ¿A qué hablan? A ver, No, súper. por, porque yo sé. Because I know. Eso, ya. Because I because know. Ya volvió Listo, Caro. Andrés. Mira, ahí te ayudó Daikin. Porque yo sé significa, o porque sé, tiene que poner la persona en el inglés. Así no la hayamos puesto en el español. En el español yo puedo omitir la persona, en el inglés no. Porque sé, Daikin pudo haberme dicho because no. No, no puedo hacer un verbo sin una persona. Because I know. No te olvides, Andrés. Una cosa es decir why, ¿por qué? Preguntando y otra cosa es decir por qué respondiendo. Because. Because I know, porque yo sé. El verbo saber es el verbo know. Ese que no lo necesitan, les cuento. Normalmente se pone un that allí, pero no es necesario. En español adornamos demasiado las oraciones. La verdad ahí es directo. Because I know you understand very well that lesson. Because I know you understand very well that lesson. Bien, Andrés, ¿sí entendimos ese pedacito? sí. Because I know you, ese que, olvídense de ese que. Si usted lo quita, no hay problema. Después, cuando veamos cláusulas, va a ver cuándo realmente es obligatorio y cuándo no. Aquí no es obligatorio, no lo necesita. En español lo ponemos, en inglés no. Muy bien, vamos con el siguiente. Bueno, aquí quería yo hacer una pequeña aclaración. Sarita me ponía mucho la cuestión alls. Yo también tengo, I alls me ponía. Sarita, acuérdate que cuando aprendimos los agreements, los acuerdos, cuando yo digo que yo también hago algo, ¿no? Es más factible utilizar el agreement to al final de la oración. Yo aquí lo pongo al inicio de la oración en español, pero en inglés se lo pone como acuerdo al final. Dice, yo también tengo que usar el lapicero para escribir, yo también. Tú dirás, bueno, pero alls normalmente se lo usa cuando vamos a hacer conexión de párrafos, no acuerdos. Acá lo estamos utilizando más para acuerdos. Y yo el alls
la aplicación de los no se los he enseñado. Entonces, cuando vean un también, no se me vayan para el alls, sino que utilicen el to y lo ponen al final de las oraciones. ¿Ok? No es poner solamente ese alls donde me cuadre tampoco. Entonces, más bien es I have. Muy bien. No, pero no es, igual te van a entender. Pero hay unas situaciones donde vamos a utilizar ese alls, donde vamos a utilizar el to. Depende, ¿cierto? Ok, entonces dice, yo tengo que usar el lapicero para escribir en el tablero las oraciones. I have to use. Acuérdense que have y otro verbo necesitan también la palabra to en medio, porque es un verbo family to. I have to use the pen para escribir. Me decían for write. No puedo decir for y un verbo. Tengo que decir to. To write the sentence in the board. Si pongo in the board the sentence, eso es un desorden. En español lo hacemos así. En inglés, muchos iban siguiendo la palabra. No organizan el 1, 2, 3, ¿cierto? Aunque las oraciones y el tablero, los dos son complemento, pero pues a escribir ¿qué objeto vamos a escribir? Las oraciones. ¿En dónde? En el tablero. Es mejor en ese orden. Entonces, I have to use the pen to write the sentence in the board. To. Mira. Y mis amigos tienen que copiar. And my friends have to, otra vez, miren, have to copy. Y vuelve y aparece lo que. What I write. What I write. Lo que yo escribo. What I write. ¿Cierto? Toda la palabra lo que es la palabra what. Ahora dice, para que el profesor me dé una buena calificación. Angelita, como ya sabes cómo se utiliza la forma para qué, ¿cómo me quedaría correcta esa oración? Para que el profesor me dé a mí una muy buena calificación. What the teacher. ¿Cómo que what the teacher? What es lo que. Ay, mira. Estoy Lo que. hablándote de la forma para qué, no de la forma lo que. Para que el profesor. Es que, claro, lo que pasa es que estaba conduciendo Perdón. y no te estaba escuchando el celular ahorita. Es que he estado por partes, avanzo, a paro. ¿Y es que hoy saliste muy tarde de tu trabajo? ¿Qué pasó? Pico y placa. Ay, claro, tienes razón. Bueno, Y había un trancón terrible. entonces, ¿puedes hacerlo o no? O tranquila, o le pido a alguien y tú lo escuchas. No, porfa. Bueno, listo, no hay Porque problema. no puse atención. Ese pedacito. Entonces, Sarita, ¿cómo me queda esa forma para que el profesor me dé una buena calificación? Sarita. Yes. For the teacher. So that the teacher gives me very Ahí te estás good. olvidando de algo. For the teacher. ¿Y qué viene después de ahí? The teacher. The teacher. Acuérdate que es la forma para ¿Sí? qué. Y la forma para qué junta for y tú. For introduce a la persona, tú introduce al verbo. Y si no, no funciona la forma para qué. So that the teacher to give me. Mira, qué diferente. For the teacher to give me. Muy bien. For the teacher to give me a very good qualification o note. Cuando me decías score, score es más como una calificación de puntaje, ¿no? Score. La calificación es mejor note o qualification, ¿ok? Muy bien. For the teacher, dime. Se puede decir también for her, for him. For him. For him. Para que él. For him. For him. For him, teacher, no. For him.
Solamente for him. Claro, para que el profesor, es que lo que pasa es que tú estás confundiendo el profesor, él, la palabra él es el artículo de teacher, no es el pronombre él. No puedo utilizar el pronombre y el nombre. Yo no puedo decir, en lugar de decir Susana, no puedo decir ella Susana. O utilizo ella o utilizo Susana, pero no las dos cosas. El pronombre es la palabra que reemplaza el nombre. Pero cuando tú dices para que el profesor, la palabra él no es un pronombre ahí. Es un, Ok. es el artículo de, el, la, los, las, en español. De teacher, por eso sería. Y si voy a reemplazar la palabra de teacher, sería con el pronombre he. Pero aquí no puedo reemplazarlo con he porque está la forma para qué. Yo no puedo decir for he, no puedo decir. For the teacher sí puedo decir porque está el nombre propio. Pero si voy a utilizar pronombre, debo usar el objeto, el pronombre objeto. Para decir él, tengo que decir for him. To give me a good note. ¿Ok? Very good. Okay. Luego dice, mi mamá va a estar muy feliz. Algunos me dijeron, my mother will be very happy. Está bien, mi mamá estará feliz, me dijeron. Cuando me utilizan will, están futurizando lejos. My mother will be very happy. Estará muy feliz. Va a estar, algunos olvidaron del verbo to be. Dijeron, my mother going to. Very happy, me dijeron además. Me dijeron, mi mamá va muy feliz. Ahí no, mejor dicho, eso no tenía traducción porque metieron going to sin verbo to be en primer lugar y no pusieron el verbo. Going to no es un verbo, es una estructura. Después del to tiene que haber un verbo y el verbo aquí es estar. Como está en infinitivo, pues utilizo el be. My mother is going to be very happy. No se olviden de eso. My mother is going to be very happy. Porque yo estudio. Because I study. Otra vez dice, para apoyar a mis hermanos. Vuelvo y juega. Yo no puedo decir que tengo un propósito. Si es un verbo, no puedo decir for. Tengo que decir to. To support o to help my brothers in the university. Y ellos puedan también terminar una carrera. And they can finish a career too. And they can finish a career too. Nada más. Y ser profesionales como yo. ¿Quiénes? Ellos. Como lo dicen en infinitiva la situación, por allá vamos a ver lo que son los gerundios, ¿no? Y luego nos vamos a dar cuenta de unas situaciones. En este caso podrían haberlo, cuando usted no sepa organizar esa estructura, organícen en la que conoce. Usted podría haberme dicho, and they are professionals like me, y que ellos sean profesionales como yo, and they are professionals like me. O podían decirme, and to be professionals like me. Ese like me, por allá vamos a utilizar, voy a salir una clasecita, esas son como arandelitas que podemos aprender cuando se utiliza el comparativo as y cuando se utiliza el comparativo like. Y hay otro también que es el such, pero lo vamos a ver más allá. ¿Listo? Por ahora es like me. Luego dice, yo ayudaré a mis hermanos. Futuro, chicos. I will help my brothers. Otra vez está la forma para qué, mira. ¿Cómo quedaría eso, Daikin? Para que ellos sean unos excelentes profesionales. Ya con la explicación que he hecho de varios, ¿para qué? For their. For them, será. Porque their es un posesivo. Them. Eso. For them is be excellent No puedo meter professionals. el be si no está la forma para qué que une el for y el to. Ok, entonces for them to excellent ¿Tú qué? professional. Como que tú qué, pero. ¿Y el verbo? To be. To be, claro. Porque cuando pones tú, el verbo se
vuelve en su infinitivo. For them to be an excellent professional. Ah, miren. ¿Ya? Entonces no se olviden, esta lectura la quería hacer sí o sí, mire que nos cogimos casi toda la clase, pero para mí es muy valioso que lo que vayamos aprendiendo ustedes de verdad lo entiendan, de verdad lo apliquen, porque no me sirve de nada que yo aumente temas y aumente temas y en el momento de usarlos yo vea que no hay avance, no. Yo los veo muy bien, se arriesgan, cometen sus errores, no importa, no me importa que cometan los errores. Pero lo bueno es que después de que los cometimos, miren que en esto metimos muchísimas cosas. Y lo importante es que después ustedes sean veloces, porque entienden la estructura y porque la manejan rápido. Entonces, hoy nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces, la correcta lectura, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, ¿no? Aquí aplicaban mucho la forma para qué, por o para que ustedes apliquen lo que es el propósito y sepan cuándo uso for, cuándo uso to, no por irlos usando. ¿Listo? Entonces, congratulations, chicos. Me gustó mucho. Me encanta que hagamos ese tipo de prácticas. A veces, por el tiempo, a veces no las hacemos. O porque, bueno, de pronto nos demoramos un poquito. Pero a mí me interesa que ustedes avancen en la lectura. Esta es la forma más factible de yo comprobar que si la gente puede unir lo que está aprendiendo, puede conjugarlo, puede entender, porque así es como ustedes van a hablar y crear texto y organizar sus pensamientos en otro idioma, ¿listo? Sabiendo lo que están haciendo. Los felicito, listo. Entonces, esa era una de las actividades que yo quería hacer sí o sí. Y la otra actividad es hacer con el vocabulario la clase que vimos ayer, con el vocabulario que no lo revisamos, ¿cierto? Que está en su página 17 de su libro, que es este, para que practiquemos la clase que vimos el día de ayer. Entonces, porque sin práctica no hay entendimiento, creo yo. Miren el primer verbo, el verbo book, repeat book. Eso lo conoce todo el mundo. Profe, pero book no significa libro. Sí. Acuérdense que yo les decía que hay muchos verbos que tienen otras traducciones como sustantivos o al contrario, ¿cierto? Entonces, book como sustantivo es libro, pero cuando usted lo va a utilizar como verbo, significa reservar. Reservar. Claro, estás compartiendo pantalla. Ah, ya. Ah, pero no he compartido. Ah, no, sí. Sí estoy compartiendo. Sí, ya, ahorita ya. Bueno, book significa reservar, ¿cierto? Entonces, yo quiero que Daikin me haga la siguiente oración. Nosotros podemos reservar el restaurante. Ok, nosotros podemos reservar el Sí, restaurante. señor. Pues parece. Bueno, we can reserve. Te lo acabo de decir, Daikin. Se nota que estabas en otro cuento. ¿Cuál es el verbo reservar? Míralo aquí. Book. Estabas en otro cuento, sí. Te cogí, mejor Uy, dicho. Book es que es estaba el verbo anotándolo, reservar. claro, porque Ok, no tengo el libro, estaba no problem. anotándolo. Book es el verbo reservar. Ok, entonces, we can book the restaurant. Ah, muy bien. We can book the restaurant. Nosotros podemos reservar el restaurante. Ok, very good. Ok, Sarita, en esa oración que me acaba de hacer Daikin, ¿quién es la persona? ¿Quiénes son los que están ejecutando esa acción?
¿Puedes repetir la oración, por favor? Daikin dijo, we can book the restaurant. La persona, no. ¿Quiénes son las personas o la persona que está ejecutando esa acción de reservar? We, nosotros. Muy bien. Ahora, Sarita, como la clase pasada aprendimos cómo investigar por la persona, yo desaparecía a la persona de la oración y hacía mi pregunta de investigación a través de ¿cuál investigation? ¿Cuál era la palabra que me decía quién? Who. Who. Who, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esa pregunta? Who is... ¿Cómo que is? Si la oración que dijo Daikin es, Daikin dijo, we can book the restaurant. Who... A ver, entonces quedaría... Si lo único que desaparezco, si voy a hacer la pregunta normal, diríamos, can we book the restaurant? ¿Podemos nosotros reservar el restaurante? Pero si yo no voy a preguntar para sí o para no, sino que voy a investigar quién, en la clase pasada yo expliqué que lo único que desaparecíamos de la pregunta era la persona, porque era por quién íbamos a investigar. Lo demás iba como lo aprendimos. ya. Entonces quedaría who could book the restaurant. Ah, mira. Who can book the restaurant? ¿Quién puede reservar el restaurante? Y ya. Muy bien. Who can book the restaurant? Usted no se olvida de su base, de su pregunta base. Si voy a investigar por la persona, pues quito a la persona solamente. Lo demás, y me acuerdo que la investigación de palabra quién en inglés es who. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo count out o count in. Ahí hay dos verbos, ¿cierto? Count out, count in. Count out significa, como por decir así, como tachar o como no incluir a alguien en una lista, específicamente en eso. No incluir o tachar a alguien en una lista. En cambio, count in significa incluirlo, o lo que sabemos decir, hacerle un chulito. Entonces, chuléalo, count in, inclúyelo, ¿cierto? Si yo le digo a Angelita todavía no llega a la casa, ¿cierto? Ya llegué. Solo estaba Pobrecita, descargando el celular, todo tenía hoy. pobrecita, mejor dicho, hoy sí fue la faena para ella. Listo, Sí. Ok. pero juiciosa desde el carro. Bueno, listo. Angelita, si count in significa incluir, entre comillas, porque es chulear, ¿no? Realmente. Hacer el chulito, echar el vistazo, mejor dicho. Count in, incluir. Si yo te digo que me hagas la siguiente oración. Ella necesita incluir, los carros. Ella necesita incluir los carros. She needs to Ella, ¿no? coin Ella. in. Sí. In the car. Cars. A ver, vuélvemelo a decir, se cortó, perdón. Yeah. She needs to coin in the cars. Ajá. She needs to count in the car. Count. She needs to count in counting. Lo quiero manejar. She needs counting the cars. Muy bien. Ella necesita incluir los carros. Angelita, tú mismo. Si fueras a hacer la pregunta normal, ¿cómo me harías la pregunta normal de esa oración? La normal, la que siempre hacemos, la que aprendimos en primer nivel.
Does she need to counting the cards? Ok. Does she need counting the cars? ¿Ella necesita incluir los carros? Ahora, El need to no va. Need to counting. sí, por eso. Does she need to Ya te lo counting? escuché. Does she need to counting the cards? Ok. Ahora, la pregunta es, yo quiero que a esa pregunta que acabas de hacer, desaparezcas a la persona porque quiero que investigues por la persona. ¿Cómo me quedaría? Quiero que me Who digas need to quién counting? incluye quién necesita incluir los carros. Who needs to? Listo. Who Needs to counting the cards. Muy bien. Who needs, le poníamos ese porque de pronto no sabíamos si en la respuesta nos iban a terminar respondiendo por tercera persona. Cuando hacemos preguntas de investigación de persona en presente simple, en estructura presente simple, siempre el verbo lo ponemos en tercera persona. Who needs. Y mira, correcto, desapareciste a la persona y desapareciste al auxiliar. Porque si no hay persona, no sabemos qué auxiliar es. En presente simple es así. En cambio, en la otra pregunta que hizo Sarita, Ken no lo desapareció, tenía que dejarlo. Porque ese le pertenece a toda la estructura. Pregunta, respuesta, oración, negativa, lo que sea. Los presentes simples, como piden prestado o los tienen contratados por medio tiempo a los auxiliares do y das, ellos no cuentan allí. Entonces, por eso se dice who needs, directo el verbo, who needs to counting the cars. ¿Quién necesita incluir los carros? Muy bien, Angelita. Vámonos con el siguiente verbo. Miren, el verbo minimize o su sinónimo que es el verbo play down. Play down también significa minimize, o sea, minimizar, reducir el tamaño de algo, ¿no? Entonces, normalmente se habla más con verbos frase que con verbos normales. Es como estar en un nivel más elevado del inglés. Play down, ¿no? Traten de acordarse más de play down. Play down es reducir o bajar el tamaño a algo. Entonces yo le digo a Andrés, Andrés, hazme la siguiente oración. Utiliza ojalá play down. Yo te digo, yo reduciré o yo minimizaré minimizaré La ventana del computador. bueno, colócale. I play down. Minimizaré. Mira en qué tiempo te lo estoy dando. Ese es minimizar, ¿verdad? Ahí como está en... Sí, minimizar es play down o minimize. Pero yo te dije minimizaré. Estoy utilizando un tiempo diferente, o sea que hay que hacer algo en la oración. I will play down the Windows, the computer. Bueno, the Windows computer. Ok, very good. Entonces, o mejor diríamos, ¿de quién es la ventana? Del computador. Entonces, the computer's window. Se pone primero al dueño, luego al objeto que se posee. Entonces, ok. I will play down the computer's window. Yo minimizaré la ventana del computador. Andrés, tú mismo, ¿cómo me queda la pregunta normal, la normal de esa oración que me acabas de hacer? Ok. Will I... Will you sería, ¿no? Cuando me hablan con I, pregunto con you, es mejor. Will you play down computer Windows? The computers, le ponemos una S al computador para decir que le pertenece esa ventana al computador. The computers
Window. Okay, very good. Will you play down the computer's window? Ok, ahora, como ya tienes la pregunta normal, yo ahora quiero que me generes la pregunta de quién es que minimizará la ventana del computador. O sea que hago la pregunta quién, tal y como tengo la estructura, pero desaparezco a la persona. ¿Cómo me funciona entonces? Who will computers ¿Y el verbo? ¿Dónde lo mandaste? Porque al computador, ¿qué le voy a hacer? who will play down computers windows? Muy bien. Who will play down computer's window? Mira, ahí está, solo desaparecía la persona, no me desaparezco el verbo. Y will es nuestro auxiliar que tiene que estar, porque si no, no me va a dar el verbo como desaparecer, minimizará. No lo puedo desaparecer, ¿ok? Muy bien, miren, así funcionaba la clase que aprendimos el día de ayer. La investigation, who, ¿quién? Vamos con el siguiente verbo, miren, el verbo descend from o ascend to. Descender de un lugar o ascender a un lugar, ¿cierto? Digo descend from cuando voy a descender de algún lugar. Ascend to cuando voy a subir hacia algún lugar. Entonces yo le digo a Daikin, Daikin, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Ellos van a descender del edificio. Ellos van a descender del edificio. Okay. Bueno, listo, ya. Sería they are going to descend from the, ¿cómo se dice edificio, Caro? Building. The Building. building. Okay, very good. Muy bien. They are going to descend from the building. Ellos van a descender del edificio. Ya tienes tu oración en futuro 2. Quiero que por favor, Daikin, me hagas la pregunta normal de esa oración que acabas de hacer. La pregunta normal. Are they going to descend from the building? Muy bien. Building? Are they going to descend from the building? Muy bien. Ya tienes tu pregunta normal. Ahora quiero que me investigues por las personas que supuestamente van a descender del edificio. Quiere decir que desapareces a la persona porque ellos van a hacer la respuesta. ¿Cómo me investigarías Okay. eso? Who going? Bueno, ahí acuérdate que la estructura es be going to. No puedes desaparecer el auxiliar. Y en este O sea, caso, que en vez de are pongo be. no puedes colocar be. Siempre en las preguntas que tengan verbo to be para investigar quién y que en su auxiliar sea verbo to be, siempre vamos a colocar el que corresponde a terceras personas como verbo to be, que es is en presente o was en pasado. En este caso sería is. Ok. Entonces sería who is going to descend from the building? Muy bien. Who is going to descend from the building? ¿Quién va a descender del edificio? Excelente, miren. Eso quiero que lo hagan ustedes, que apropien ese conocimiento que estamos sumando, ¿cierto? Miren el siguiente verbo, el verbo shut up. Shut up es una forma inculta, es una grosería realmente.
decirle a alguien, cállate, shut up. ¿Listo? Entonces no hay que hacerlo, pero es para que la conozcan, ¿cierto? Y significa stop talking. Esa es una forma más decente de decirle, deja de hablar o para de hablar. Stop talking, ¿cierto? Shut up o stop talking. Angelita, ¿cómo nos quedaría la siguiente oración? Okay. Ellos están dejando o están parando de hablar ahora. Ellos están parando de hablar o dejando de hablar ahora. Entonces, they are stopping talking now. Claro, con stop They talking. Utiliza el stop talking mejor. stopping. Sí. Pero es stopping No, o stopping. talking. Stopping talking. Lo que pasa es que Stopping después te talking. digo por qué funciona así. Es que stop es Stopping un verbo talking now. family ing. Por eso talk está con ing. Ok, por eso el stop se pone ing. Claro, pero ese ing. sí es por estructura. Entonces sería, Ah, ok. They are stopping talking now. muy bien. They are stopping talking now. Ellos están dejando de hablar ahora. Vamos directo ya. Si fuera otro shooting up, Stopping talking now. Muy bien. Stopping talking now. Ahora yo quiero que me digas, ¿quién? ¿Quién está dejando de hablar ahora? Directo ya. who is stopping talking Very now? good. Solo desaparezco a la persona. Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo slow down. Slow down es reducir la velocidad. Es el verbo frase de reduce, ¿no? Reducir. Slow down, reducir. Reduce speed. Speed es velocidad. Slow down es reducir. Bajarle, pero con respecto a velocidad, no a minimize, ¿no? Ok, very good. Slow down. Le digo entonces yo a Sarita, Sarita, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Ellos tienen que reducir la velocidad del bus o en el bus. Quedaría they had to let down the bus. Ok. They have to slow down in the bus. Ok, muy bien. Y si yo le dijera que me haga la pregunta, ¿quién? ¿Quién tiene que reducir la velocidad? Who had to slow down the bus? Ok, pero ya no podríamos utilizar have, ¿no? Acuérdate que ahí están utilizando un presente simple. Lo vuelvo tercera persona. Entonces ¿Sería? sería who slow down. No, el have sí tienes que ponerlo, pero tienes que ponerlo en tercera persona. ¿Qué pasaba con el have en terceras personas en presente simple? Cambiaba total su forma, ¿no? Era Who has, to. muy bien. Who has to slow down in the bus? ¿Quién tiene que reducir la velocidad en el bus? Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente, miren, el verbo let down. Let down, Claro, claro. Una pregunta, ¿por qué siempre, en qué casos cambia a tercera persona el have? el have. Cuando solamente utilizas ese verbo en presente simple, en oración presente simple, y lo vas a utilizar con las personas he, con la persona she o con la persona it. Con el pronombre, perdón, no persona, sino pronombre.
he, she o it que utilicen presente simple como estructura. Cuando utilizas el verbo have, no puedes decir he have, no puedes decir she have, ni it have. Tienes que decir she has, it has o he has. Únicamente. ¿Ok? No, pero espera, Caro, yo creo que estaba preguntando porque yo también estaba con la misma Ajá. duda. O sea, si estamos diciendo que ellos están, ¿sí? Entonces, bueno, ellos, estamos haciendo una oración normal, ellos tienen, ¿no? Entonces, obviamente, they have. Ah, sí, Pero sí, al sí. pasar la pregunta, ¿por qué lo pasamos a tercera persona? que ¿por qué lo pasamos? Porque estamos haciendo la investigación de quién. Y como está en presente simple, ellos tienen que reducir la velocidad. ¿Cuál era la oración? La pregunta, No recuerdo bien cuál era la oración. la oración era, ellos tienen que reducir la velocidad. Es una oración en presente simple. Entonces ella dijo, they Y no have podemos to. preguntar quiénes tienen que reducir la velocidad. Ajá, entonces mira que cuando, acuérdense una cosa, miren, presente simple no tiene auxiliares en todas sus formas, en todo el bloque de conversación, los piden prestados. Si la oración que hizo Sarita es, ellos tienen que reducir la velocidad, decíamos, they have, normal, ¿no? They have to slow down in the bus. Ellos tienen que reducir. ¿Qué estructura es esa? Presente simple. Si la pregunta la fuéramos a hacer normal, tendríamos que decir, do they have to slow down in the bus? Ellos tienen que reducir la velocidad, sigue normal. Pero cuando yo hago la pregunta ¿quién? En esa estructura en particular, solo la que es presente simple, cuando yo desaparezco a la persona, desaparece el auxiliar también. Y como no sabemos intuitivamente o hipotéticamente, no sabemos si de pronto nos respondan con una tercera persona, aunque ahorita ya sabíamos que no es, pero como no sabemos, se supone que desconocemos de esas personas que nos van a responder o quién es el actor, yo en presente simple siempre coloco el who y coloco al verbo en tercera persona. Así no haya sido la tercera persona la que creó la oración. Por eso les recordaba que en presente simple el have se convierte en has. Entonces ya no me podía decir who have porque desapareció el auxiliar y desapareció las personas. ¿Ahora sí me explico? ¿Y no puedo decir quiénes? No. O sea, tiene que ir ¿Quién? Nada más. en Sí. simple, digamos, en Ajá, tercera sí. persona. ¿Quién? Nunca tenemos Ya. que utilizar esas otras situaciones. ¿Quién? ¿Quién tiene? Pero eso solo es en presente simple. No me vayan a utilizar eso en todas las demás cosas. ¿Listo? Listo. Thank Muy you. bien, ok. Entonces creo que ahí hicimos un recorrido de todo eso. Listo, miren el siguiente verbo, el verbo let down. Let down es el verbo decepcionar. Y ese es un verbo frase. Traten de acordarse más de los verbos frase. Cuando usted habla a través de verbos frase, usted ya es un nivel B2. Si usted sigue hablando, ahorita somos A2, cuando terminemos todo esto. Pero realmente cuando usted ya ascienda a otros 4 niveles de intermedio, es necesario y le van a evaluar a usted casi todas las lecturas a través de verbos frase. Entonces, acostúmbrese a utilizarlos. Entonces, let down es el verbo decepcionar. Si lo queremos decir en básico es disappoint, ¿no? Disappoint es decepcionar, pero como verbo frase es let down. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el otro verbo, no los quiero demorar ya. Yo sé que hoy entraron temprano, pero pues estoy acordando a lo que hemos utilizado. ¿Listo? El verbo give out. Give out es anunciar. Verbo frase. Give out. Y su básico o su verbo en fase básica es announce. Usted puede decir announce, pero es mejor que vaya acostumbrándose a decir give out. ¿Listo? Luego tenemos acá otro verbo que dice bind. Bind es el verbo vendar. Poner una venda, ¿no? A alguien que se fracturó o se lastimó. Otro verbo, miren, el verbo pass on. Pass on significa transmitir. Verbo frase. O el verbo en nivel básico, transmit. Entonces yo puedo decir pass on the message. Transmitir el mensaje. O puedo decir transmit the message. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, miren, esa era
el vocabulario que no utilizamos la clase pasada, ¿cierto? Vamos a recordar y aplicar solamente, ya vamos a terminar, la respuesta que aprendimos. Yo les dije a ustedes que la respuesta de cuando me preguntan por quién puede ser muy corta, que es la más fácil, puede ser corta, que también es muy sencilla, o puede ser larga. Entonces, la muy corta, vamos a ver aquí este ejercicio. Miren lo que nos dice aquí. Who is going to shut up? ¿Quién? ¿A quién? No. ¿Quién va a callar? ¿Quién va a pedir que se calle alguien? ¿Cierto? ¿Quién va a callar? ¿Quién va a pedir silencio, por decirlo así? Who is going to shut up? Angelita, forma muy corta. Invéntate. Who is going to shut up? No estuve en la anterior clase, pero voy a intentar. Yo te vi al final, No. donde hicimos la explicación, te vi ahí. Pero no estaba al 100%. Ah, bueno, se nota, se nota. Entonces, ojalá ¿quién miren el va? video. Porque yo al final, Sí, no, pero tú no yo has al enviado, final ¿no? hice la La clase, ¿no? explicación precisamente porque los vi a todos, entonces dije, aprovecho. Ah, no, sí, pero no estaba al 100. Tengo que ver la clase Ok, bueno, nuevamente. no hay problema. Acá en mis apuntes tengo que uno puede responder con me, con you, con her, Ah, con muy he, bien, muy bien, mira, ahí te acaban de Mike. ayudar. Ahí te ayudé, Angelita. Thank you. Mine. Me sería, Yo. mine no, Me. ese es Perdón. pronombre, Me. Es posesivo. sí. Me. Me, entonces yo sería. ¿Quién va a callar? Yo, me. Very good. Si fuera ella, Thank you. ¿cuál utilizarías, Angelita? Her. Muy bien, si fuera ellos, Them. muy bien. Esa es la forma muy corta de responder cuando me preguntan por quién. Ahora, yo le digo a Sarita, ya no quiero la forma muy corta, quiero la forma corta. ¿Cómo sería si fuera yo? Sería I am going No, to shut esa up. no es la muy corta, esa ya sería larga. I am going to shut up. Ah, ¿es más largo? La corta quiero. La muy corta ya la dijo Angelita, me. La corta, ¿cuál sería? I will. No. I ¿Qué dijimos en la corta? ¿Quién ayuda? A ver. La muy corta si era esa ayuda que le pegó Andrés a Angelita. ¿La corta cuál era? ¿O cómo se armaba? For me. ¿Ah? For me. Por mí no, como que por mí. Ya se fue al propósito el caballero. Yo. No digo ¿Quién nada. va a callar? Yo. Pero yo no puedo decir solamente, ya Angelita dijo mí. Eso significa yo, pero en forma muy corta. La forma corta, cuando me preguntan quién, les voy a recordar, es poner a la persona y el auxiliar de la estructura con la que me están haciendo la pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría, Sarita? I am going to. No, es que going to no es auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar allí? I am. Muy bien, el verbo to be. En el going to, el que hace de secretario es el verbo to be. Entonces, I am. Esa es la respuesta corta, Sarita. ¿Ya te acordaste? Si la pregunta fuera con will, sería I will. Si la pregunta fuera con can, sería I can. Si la pregunta fuera con ¿qué más tenemos? Con could, sería I could. Depende de la estructura con la que me preguntan. Yo pongo la persona, que es la respuesta de quien me están preguntando, y el auxiliar. Eso es respuesta corta. Y la larga, si es lo que me dijiste hace un rato. I am going to shut up. Ya la oración completa con la persona. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, miren. What does she ascend to the terrace for?
Ah, nos están haciendo una pregunta acordándonos del primer tema de este libro, dice. ¿Para qué ella asciende a la terraza? Dame una respuesta. Daikin. Ok. Como sea Claro, o... yo les di un montón de formas. No, utilicemos la que hicimos en la lectura. ¿Para qué? Utilízame la forma para qué. Fácil. ¿Para qué ella asciende a Claro, la no, terraza o para qué ella sube a la terraza? Caro no tiene entre ojos, Daiki. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Caro no tiene entre ojos, Daiki. No, 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 Ay, sí, no. eso es verdad. No, Eso es sino que verdad. así yo sé que ustedes van a practicar muchísimo. Y hoy practicamos bastante en la lectura de esa forma. ¿Para qué? Uníamos el for y el to. For me. Por mí, listo, pero yo quiero, para que yo sería, para que yo comparta con ella. ¿Cómo dirías eso? Para que yo comparta con ella. Ah, yo te iba a decir para que yo hable Ah, con bueno, ella. para que yo hable con ella. Entonces dime, a ver, dime eso. Ah, ok, sería ask. Ask. No, ¿cómo que ask? No, no era para. ¿Por qué ask? Ay. mm, El verbo ask es el verbo pedir. ¿Por qué me lo pones allí? Para que ella, tradúceme eso, para que ella hable, para que yo hable con ella. A ver. For. For me, tú me lo acabas de decir. For me, eso es For para que me. yo hable. ¿Cómo Talk. introducimos? No. Tú. I For speak. me too. For me too. Ah, Acuérdense que lo hicimos en la lectura, chicos. For me too. Para que for me yo to talk. talk to. Acuérdate que el verbo es talk to. To Ah, her. mira. For me talk to her. For me talk to her. Para que yo hable con ella. Ah, Ojo. Yo no sé por qué estos chicos hoy están cansados. No sé, no sé. Ok. Vamos con Andrés. Who binds your hand? ¿Quién venda tu mano? Mira. Who binds your hand? Forma corta, Andrés. No muy corta, corta. La expliqué hace un ratico con Sarita. Mm, ¿Quién venda tu mano? La respuesta corta. La muy corta, o si quieres dame la muy corta y luego sacamos de ahí la corta. Sería her, Her, listo. ella. Her es la muy corta. Ella. Ahora dime también otra vez ella, pero en respuesta corta. Yo acabé de explicar cómo se la arma. Her. Her ya no. Ahí ya no va. Se utiliza el ella normal. She brings. No, she y el verbo no. She y el auxiliar que corresponde a la estructura con la que te están preguntando. ¿Qué estructura es esa? Si no hay auxiliar presente, es un presente simple. ¿Cuál es el auxiliar que le corresponde en presente simple a terceras personas? ¿Do o das? Ah, ok. She do. She She does. does. Esa es la respuesta corta. Y significa ella. Ay, pero qué pereza, ¿para qué complicarse? No, pues es que así es el inglés, chicos. Pero si usted conoce y sabe las estructuras, no hay problema. She does. Her Y o la she larga. does. Y si fuera la respuesta larga sería she binds your hand. Ella venda tu mano. Ahí sí arma usted la oración completa. Ya no me pone das, porque acuérdese que en las oraciones en presente simple das no cuadra. Los auxiliares no los invitan en todo. ¿Ok? Muy bien, muy bien.
Y vámonos con la última. Angelita dice, what do we slow down the speed for? Ya no te la traduzco. Dame una respuesta. Con una forma para qué, como lo hizo Daikin. ¿Por qué ellos reducen la velocidad? ¿Para qué? Muy bien. ¿Para qué ellos reducen la velocidad? For us to... ¿Para qué? No, for their, mejor queda, ¿no? Them, ¿no? Porque their es un posesivo. Them, perdón. For them to stop. Muy bien. For them to stop. Para que ellos se detengan, para que ellos paren. Excelente. Miren todo lo que hicimos hoy. Es que estas preguntitas y estas situaciones nos van dando una mejor comprensión de ya el inglés aplicado y mezclado, ¿cierto? Pero a eso es lo que quiero. Bueno, entonces, tareita para el lunes, que ya es largo, miren. Jueves, viernes, sábado, domingo. Esta lecturita, si quieren, tómenle una captura de pantalla para los que no tienen el libro, ¿sí? Por favor. O ahorita la voy a tomar. Esperen, les voy a mandar una captura de pantalla y se las voy a enviar se las voy a compartir aquí en el grupo. ¿Listo? Vamos a prepararle esta lectura. No lo hagan con traductor, chicos. Revisen sus notas, revisen lo que hemos aprendido, ¿cierto? Eso hagan. Pero ojalá lo hagan súper bien porque van a tener el tiempo y a través de esa lectura ustedes pueden revisar lo que están haciendo, las temáticas, la teoría. Miren, ahí se las acabé de enviar. ¿Listo? Entonces, para que la preparen. Ese día solamente ingresamos a clase y directo. Vamos leyendo y rápido. Organicen la oración. ¿Qué les di de estrategia a ustedes? Primero organiza oración con sentido completo en español. Dese cuenta dónde usted tiene el 1, 2, 3. ¿Qué estructura es? Acuérdese de las WH que acabamos de utilizar, las formas para qué. ¿Cómo utilizo las formas lo que con what? Cuando usted utiliza las WH como conectores. ¿Listo? Entonces, toda esta cháchara sirve aplicándola. ¿Ok? Y las lecturas para mí es la muestra de que la persona sí sabe lo que está aprendiendo, sí entiende lo que está diciendo. No trate de cuadrar su español al inglés. No trate de seguirme palabra a palabra, porque cuando usted me habla palabra a palabra y no tiene el sentido de toda su oración, se pierde. Porque yo ahorita les hice a ustedes cada oración que les iba cortando y me la iba pidiendo que la hagan en inglés. Porque usted puede analizar allí la estructura que hay. Cuando usted puede analizar el 1, 2, 3, la estructura que hay, para usted es más fácil. Y donde no encuentra eso, o sí lo va a encontrar, pero donde encuentra cositas como el para qué, ya sabe cómo es. ¿Listo? Y por aquí van a aplicar muchísimo la forma que acabamos de aplicar, las formas quién, ¿no? Ya como pregunta aparece aquí. ¿Listo? Listo, chicos, entonces